bendiga a todos en esta noche. Dios los bendiga, hermanos y amigos. Le pedimos que se suscriba al canal y que por favor comparta el video. Hoy vamos a tratar otro tema importantísimo. Ahora, ¿en qué Jesús has creído? La pregunta es, ¿en qué Jesús has creído? Vamos a dar fundamento en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido, pero que tiene mucha profundidad. La conversación de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo, un religioso judío con el Señor. Lo básico, lo esencial, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Pero la pregunta es, ¿por medio de quién? Vamos a ir. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así la palabra: en el nombre de Jesús, y que Dios ilumine el entendimiento a cada uno de nosotros y que ilumine mi vida para que yo pueda hablar en su nombre. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Por medio de quién? Por medio de su Hijo único. ¿Y quién es su Hijo único? Nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué Cristo, en qué Señor has creído? ¿De qué forma has nacido de nuevo? La pregunta es si has nacido de nuevo. Si has nacido en el nombre de Jesús. O sea, ¿por medio de quién? Por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario. De otra manera no podemos ser salvos. Somos insuficientes como seres humanos para autosalvarnos o para agregar a la salvación un efecto humano o una acción humana. No, no es así. Solamente en el nombre de Jesús, que nos amó de tal manera, el Padre, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todos podamos ser salvos, por medio de su sacrificio. ¿Y qué pudimos hacer? Nada. ¿En qué Jesús has creído? ¿Has nacido de nuevo o has hecho una oración de pecador para ser salvo? Te tengo que decir algo. Si has hecho la oración de pecador, no está en la Biblia. No es la forma de predicar la palabra, porque el hombre debe entender primeramente que es pecador y que ha pecado contra Dios. Por tanto, si ha pecado contra Dios, todos hemos pecado contra Dios, estamos destituidos de la gloria de Dios, entonces no podemos acercarnos a Dios, porque Él es santo. El único puente divino es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, tenemos que nacer por medio del sacrificio glorioso, hecho una vez y para siempre, por nuestro Señor Jesucristo. Creer en Él, o sea, creer en Él es creerle a Él. Pero primero reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios y tenemos que arrepentirnos. Hemos pecado contra Dios y por lo tanto tenemos sentencia, como dice toda la palabra, sentencia de infierno. Esta palabra les da temor a muchos. Infierno, separación eterna de Dios. ¿Eso es lo que se merece el ser humano? En condición de pecador. Es lo que se merece. ¿Y quién nombró más el infierno que el Señor Jesucristo? Habló más que todos los profetas, que todos los predicadores que están en la Biblia. Él habló más del infierno que muchos. El Señor Jesús. Y habló de esto, que el hombre está separado de Dios. Pero hay buenas noticias. Jesucristo, el Cristo de la Biblia, el Cristo bíblico, el que es el camino, la verdad y la vida, la única verdad absoluta, porque el hombre puede nacer de nuevo. Y si me estás escuchando de ahí del otro lado y te chocas con este video, tienes que saber que eres pecador si no te has arrepentido, que estás perdido en tus delitos y pecados. Muchas veces has mentido, has hablado mal, has matado, pero usted puede decir: yo no he agarrado un cuchillo ni un arma, pero has hablado mal de la gente y el estándar de Dios es matar. Hablar mal de alguien es matar. Entonces eres un asesino.
Por tanto, mentiroso, adúltero, asesino, blasfemo, eso nos da sentencia para ir al infierno. Pero ahí, vuelvo a repetir, de tal manera amó Dios Padre al mundo que envió a su Hijo para morir por todos nosotros. A su Hijo. Y nacemos de nuevo por medio de su Hijo. No es por lo que podemos hacer para ser salvos. No podemos hacer nada. Estamos en estado de indefección. Tenemos que reconocer que somos pecadores, que hemos pecado contra Dios y tenemos que aceptar al Cristo de la Biblia. Y el Cristo bíblico nos tiene que salvar. ¿Por qué digo el Cristo bíblico? Porque tenemos que predicar y volver al Cristo de la Biblia para que las personas sean salvas en su nombre. Porque por medio de Él, por medio de su sacrificio, somos aceptos en el amado, dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la salvación es por fe, no por obras. O sea, cuando escuchás esta palabra, que Dios amó de tal manera al mundo, que Dios a su Hijo unigénito, el Espíritu Santo está ministrando salvación a tu vida. Está redarguyéndote de pecado. Está trabajando en tu corazón. Mientras yo hablo, está trabajando. El Espíritu Santo está ministrando tu vida. Si tú entregas tu corazón y reconoces que eres pecador y te arrepientes y te vuelves a Él, Él te salva. Porque no puedes hacer nada. No puedes hacer nada para ser salvo o salva. Solo en Cristo está la salvación. Necesitamos que pienses en esto. Porque si has hecho una oración de pecador para ser salvo, has agregado a la salvación, mas no puedes ser salvo agregando algo para la salvación. Tienes que creer en Él, tienes que arrepentirte, tienes que nacer de nuevo y volverte a Él. No puedes hacer nada para ser salvo. Él lo tiene que hacer todo. La salvación es completa, es en Jesucristo nuestro Señor. Ahora, ¿quieres que Jesucristo, el Jesucristo de la Biblia, sea tu Salvador, pero también tu Señor, quien gobierna tu vida? Y te direccione todos los días de tu vida, tienes que arrepentirte, tienes que volverte a Él y Él te va a salvar. Dios te bendiga y te guarde y comparte el video.